Vengan, las bodas cerca están. Celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12b. Buenos días, los saludamos hoy 8 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Bienvenido a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión el tema es Gracias por liberarnos del diablo. Los domingos de este mes de diciembre, que es el mes de Acción de Gracias, queremos aprovechar para expresar nuestra gratitud al Señor. Así que vamos a procurar cada domingo mirar con la palabra un motivo específico por el cual debemos darle gracias al Señor. Hace 8 días estuvimos hablando con el tema Gracias por liberarnos del mundo. Hoy nos corresponde Gracias por liberarnos del diablo. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Estamos, Señor, con nuestro corazón abierto, dispuesto para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que abras tu Biblia en Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo número 15. Colosenses capítulo 2, versículo número 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En los meses de enero y febrero estuvimos meditando al respecto, que el Señor Jesús venció a Satanás y a sus ejércitos en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo sobre Satanás fue en la cruz, en su muerte. Cuando Satanás pensaba que había vencido, todo lo contrario, fue su derrota. El Señor derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Ese es un hecho cumplido. Y ese es un hecho cumplido de una manera objetiva. Es decir, fue el Señor en un momento dado que lo hizo, que murió en la cruz. Pero hemos aprendido también que de una manera subjetiva tenemos la aplicación de la cruz para cada uno de nosotros. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 12. Y en Mateo capítulo 12 miremos el versículo 22. Mateo capítulo 12, versículo 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Qué le llevaron al Señor Jesús? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué le llevaron? Un endemoniado. Una persona que estaba... ¿Qué es un endemoniado? Una persona que ¿qué? Que tiene demonios adentro, ¿cierto? Eso es un endemoniado. Y se lo llevaron al Señor Jesús. El demonio estaba adentro, pero había una manifestación o unas manifestaciones externas de eso. ¿Usted alguna vez
ha visto a alguna persona endemoniada? ¿Sí? ¿Y ha visto las manifestaciones externas de esa persona? ¿Qué recuerdan, por ejemplo, de alguna manifestación externa? Maldice, dice cosas malucas, maldice. No más. Tiemblan, vomitan. ¿Qué tal la fuerza que ellos manifiestan? Una fuerza impresionante, impresionante, ¿cierto? Hacen gestos, adoptan ciertas posiciones. Y a este también tenía unas manifestaciones externas. ¿Cuáles eran? Dice que ciego y mudo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús inmediatamente? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Este hombre estaba ciego y mudo por cuenta de un demonio que tenía dentro. Y dice que el Señor le sanó. ¿Qué hizo el Señor para sanarlo? ¿Hizo algo en su voz? ¿Hizo algo en sus ojos? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué cree que hizo el Señor para sanarle? No lo hemos leído, pero en el contexto lo podemos leer. ¿Qué hizo el Señor para sanar a este hombre? Echó fuera el demonio. El demonio era que lo tenía, ¿cómo? Dice el versículo 22, ciego y mudo. ¿Qué dificultad tiene un ciego? La pregunta es simple, pero yo quiero que me la conteste. ¿Cuál es el problema de un ciego? No ve. ¿Y cuál es el problema de un mudo? No habla. No hablan. ¿Cuántos de los que están aquí están ciegos? ¿Cuántos de los que están aquí están mudos? Ah, sí hay mudos. No hay ciegos, pero mudos sí hay porque no pudieron decir. Este hombre estaba endemoniado y manifestaba esa condición porque estaba ciego y estaba mudo. No podía ver, no podía hablar, pero el Señor lo sanó. Dice, y le sanó. ¿Cómo manifestó la sanidad externamente? Porque veía y hablaba. Hermanos, esto contado por Mateo, tenemos que analizarlo en profundidad. Recuerden que Mateo nos revela el reino, nos revela a Jesús como el rey, nos revela los misterios del reino, nos habla de los diseños del reino. El hombre en general está bajo el poder de Satanás debido al pecado. Está bajo la influencia, bajo el dominio de Satanás. Y por eso el hombre en general está ciego y está mudo. El hombre en general no puede ver las maravillas de Dios, las tiene enfrente y no las ve. Y usted le habla del Señor y la persona no es bruta, es inteligente, pero está como ciega. Y por más que le muestre el poder, el amor de Dios, el plan, el propósito de Dios, la persona no lo puede ver. No es bruta. No tiene un problema en sus ojos físicos, pero tiene una manifestación de parte de las tinieblas, de parte del diablo, que no le permite ver. Esa persona no solamente estaba ciega, sino que estaba muda. Esa persona no podía hablar nada de parte de Dios. Nada, puede hablar cualquier cosa, pero de parte de Dios no podía hablar absolutamente nada. No podía, por ejemplo, en el contexto de lo que hemos estado aprendiendo, sobre todo el mes anterior, no podía invocar el nombre del Señor. Esa persona muda no podía declarar que Jesús es el Señor. No podía. No podía invocar el nombre del Señor. Estaba muda. Pero el Señor le sanó. Y así estábamos nosotros, queridos hermanos. Nosotros estábamos ciegos. Estábamos. Eso es en pasado. También estábamos mudos. Pero ya no estábamos ni ciegos ni mudos, porque el Señor nos sanó. ¿Y cómo hizo el Señor para sanarnos? Pues que los demonios que teníamos adentro, que nos estaban oprimiendo, bajo su dominio estábamos, pero ¿Él qué hizo con esos demonios?
Lo sacó y ahora podemos ver, pero también podemos hablar. Hay algunos de aquí que pueden hablar y pueden decir que Jesús es Señor. Quiero escucharlos. No podemos decirlo libremente. Hay otras personas que no lo voy a decir. ¿Por qué? No es que está en rebeldía. Pues sí, puede ser una rebeldía, pero ¿qué lleva a la persona a estar muda? La opresión del diablo. Es la opresión del diablo. No, yo no quiero manipularlo a usted para que diga nada. No, yo quiero es que usted sea libre para que pueda hablar, para que pueda declarar que Jesús es Señor. Cuando la persona es libre de la opresión del diablo, la persona puede ver y la persona puede hablar. Eso nos muestra el versículo 22, pero un poco más adelante, los versículos 28 y 29 dicen: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Los versículos 28 y 29 nos muestran más en profundidad estos diseños. Dice el Señor Jesús, son palabras de Él, que por el Espíritu de Dios es que Él echa fuera los demonios. Ese hombre fue sano cuando el Señor expulsó el demonio que estaba allá adentro. Y el Señor hizo eso según dice Él mismo en el versículo 28, por el Espíritu de Dios. Y ese hecho implica que, lo que dice la segunda parte del verso 28, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Me encanta la manera cuidadosa como el Señor se expresa. Él no dice aquí reino de los cielos, sino que dice reino de Dios. Hay una diferenciación que le hemos hablado y que si no la tienes presente, te recomiendo que veas las prédicas en el canal de YouTube, particularmente las de enero del año 2021. Ahí explicamos la diferencia entre reino de Dios y reino de los cielos. También quiero decirte que hay algunas versiones que traducen aquí reino de los cielos. Esas traducciones no solamente tienen ese error, es un error, lo que pasa es que no es un error tan grave, pero ciertas traducciones o ciertas versiones de Biblia que traducen aquí reino de los cielos tienen otros errores más graves. Vuelvo a hacerlo como he hecho en varias ocasiones, a recomendar la versión Reina Valera 1960 como la mejor versión, no porque yo sea un erudito en eso, sino porque he aprendido de alguien que sí lo es, particularmente el hermano César Vidal nos ha hablado del asunto, tiene charlas donde muestra ejemplos de versiones de Biblia y ha recomendado esta, que es la que la mayoría de nosotros usa. Esa es una buena versión. El Señor dice ahí que ha llegado el reino de Dios. ¿Qué está mostrando el Señor con el versículo número 28? Que hay dos reinos realmente. Hay un reino de Satanás y hay un reino de Dios. El reino de Satanás está en el infierno y el reino de Dios está en el cielo. Eso es lo que enseña la religión, pero no es lo que enseña la Biblia. ¿Dónde está el reino de Satanás? Operando aquí en la tierra. Y el reino de Dios operando aquí en la tierra. La religión es usada por Satanás para tener la gente entretenida en cuentos y no puede avanzar en su realidad, no puede vencer los problemas que tienen ahí al frente, porque está esperando que sucedan cosas que nunca van a suceder. El reino de Satanás está operando ya en este momento, y eso lo vimos como les digo, en enero y febrero, y hoy vamos a recordar un poquito al respecto. Pero el Señor dice, ha llegado el reino de Dios. En otras palabras, a ver, reino de tinieblas, ¿qué tiene que ser el reino de tinieblas donde ha llegado el reino de Dios? Irse. No van a haber dos reinos ahí. Entonces esa persona es ganada para el reino de Dios, porque ha llegado el reino de Dios.
Ha llegado un reino más fuerte, más poderoso. ¿Cuántos saben que el reino de Dios es más poderoso que cualquier reino? Y gloria a Dios, nosotros hemos sido trasladados a ese reino. ¿Alguien le podría dar gracias a Dios por eso? Diga, gracias Señor. Gracias Señor. Me ha sanado, puedo ver y puedo hablar. Puedo decir, Jesús es el Señor. Hemos sido trasladados, literalmente es un traslado de un reino a otro reino. Estas personas que están allí fueron testigos o testigas de esa sanidad de ese hombre y vieron cómo el Señor echó fuera ese demonio. Bueno, vieron que lo echó fuera, pero no conocían mucho qué hay detrás de todo eso. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo pudo el Señor hacer esto? Y en los versículos 28 y 29 Él habla un poquito en detalle. Es por el poder del Espíritu Santo y eso implica que ha llegado el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que establece el reino de Dios en la vida de una persona y ese reino, nos explica el apóstol Pablo, se caracteriza por justicia, paz y gozo que dependen precisamente del Espíritu Santo. El versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El Señor Jesús está mostrando aquí qué fue lo que sucedió, por qué ese espíritu, por qué ese demonio salió de la persona. Esa persona para Satanás y los demonios era una casa, diga casa, era una casa. Cada uno de nosotros es como una casa. Hemos aprendido recién en el mes de noviembre que el Señor nos hizo a todos como vasos y como vasos estamos hechos para contener. En ese sentido, esa persona era un vaso que contenía un demonio, pero el Señor lo sacó y ya no está ese demonio dentro de ese vaso. También lo llama casa. Una casa que Satanás decía, esa casa es mía, yo por eso estoy ahí. Yo no estoy pagando arriendo acá, es que es mía, yo vivo acá. Pero cuando viene uno más fuerte, porque Satanás es fuerte, el Señor lo menciona aquí como hombre fuerte, pero el Señor Jesús es más fuerte que este hombre fuerte. ¿Usted ha visto eso? Tenemos la base que le dimos al principio de Colosenses capítulo 2, versículo 15, el Señor derrotó a Satanás en la cruz. Eso muestra que Él es más fuerte, Él lo venció, Satanás ya está vencido. Aquí se manifiesta como un hombre más fuerte que venció a este hombre fuerte. ¿Y qué hizo? Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo ató, o ató al hombre fuerte, y una vez que estaba atado, ya pudo saquear su casa. Ya le quitó su pertenencia. Ya no le pertenece más a Satanás, ahora le pertenece al Señor. Ya no es del reino de tinieblas, ahora es del reino de Dios. Eso es lo que ha hecho el Señor. Detrás de ese hecho, ay, esta persona estaba ciega y estaba muda y ahora ve y habla. Detrás de todo eso está esta explicación. Por el poder del Espíritu, el Señor echó fuera ese demonio, ha llegado el reino de Dios, porque el Señor, que es más fuerte que el hombre fuerte, lo ató y lo despojó. Eso es lo que ha sucedido. Un poco más adelante, aquí en el mismo capítulo 12 de Mateo, versículos 43 al 45. Versículos 43 al 45 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Sigue el Señor
hablando de la misma, sigue la misma línea, no cambio de tema, sigue el mismo tema. Y está haciendo una advertencia tremenda allí entre los versículos 43 y versículo 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, como lo que había acabado de hacer, ¿cierto? Entonces sale el demonio y el demonio queda intranquilo. El demonio tiene la necesidad de habitar un cuerpo, no tiene tranquilidad. Recuerda que en una ocasión el Señor encontró unos endemoniados y Él les ordenó que salieran de ese cuerpo o de esos cuerpos, porque una versión es que es uno y otra versión es que eran dos. Salieron esos demonios de ese cuerpo o de esos cuerpos, pero ellos le hicieron un ruego especial al Señor. ¿Alguien recuerda qué le rogaron al Señor? Que Él por lo menos los dejara entrar en unos marranos. ¿Y el Señor lo permitió? Yo digo, vaya, metan ahí. ¿Y qué hicieron los marranos? ¿A dónde fueron a parar? Al mar. Hay una asignatura pendiente que nosotros tenemos, hay un tema pendiente que tenemos nosotros respecto al mar. Y bueno, es parte de la luz que el Señor nos ha dado, pero algún día vamos a poder ver de cuál es la situación específica del mar. Pero una y otra vez vemos en la palabra del Señor la asociación entre el mar y los demonios. Lo cierto es que ese espíritu que es mencionado acá en los versículos 43 al 45 estaba buscando reposo y no lo halló. Necesita un cuerpo. Entonces hace una reflexión. Dice en el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuál es la casa? Ese hombre de donde estaba, ese cuerpo. ¿Por qué? Cuando vuelve allí, ¿qué va a encontrar? Reposo. Aquí ya estoy cómodo. Encuentra reposo en un cuerpo. Entonces dice el versículo 44, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Esa casa estaba desocupada, barrida y adornada. ¿Esa casa qué es? Es un hombre, una persona que antes tenía ese demonio. ¿Qué debió hacer esa persona al ser libre de ese demonio? Buscar del Señor, llenarse del Señor. Si, como dice el versículo 44, cuando llega la haya ocupada, ¿qué hace ese demonio? No puede entrar. Esto me lo quitaron y ahí está el dueño. Está llenito del dueño. No puede molestar más allí. Lo puede intentar, pero no lo puede lograr. Pero si la haya, como dice el versículo 44, desocupada, barrida y adornada, dice, esta es mi oportunidad. No entra de una porque dice, bueno, de aquí ya me sacaron una vez, me sacan otra vez. Voy por refuerzos. Versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, más fuertes, más violentos, que se arraigan más, etcétera, etcétera. 7 espíritus peores que él, y entran allí, a vivir allí. Y el estado siguiente, el último estado de esa persona, ¿cómo es? Peor que como estaba, porque antes por lo menos había solo 1, ahora hay ¿cuántos? 8, y esos 8, los 7 nuevos son peores. Entonces, para sacarlos va a ser más difícil, más complicado. ¿Imposible? No. ¿Qué se necesita? Que venga el que es más fuerte que todos esos y los ate y vuelva a tomar esa casa para él.
Y si eso sucede, ¿qué tiene que suceder en esa casa? Otra vez quedarse vacía, para que cada uno de esos 8 que hay busque otros 7 peores. ¿Quién sabe multiplicar? ¿Cuánto es 8 por 7? Por favor. ¿Y cómo va a ser la situación de esa persona día tras día, vez tras vez? Va a ser peor. ¿Qué tiene que hacer cuando el demonio ha salido? Tiene que llenarse. Pero algunos se contentan con la situación del versículo 44. Está desocupado porque ya no tengo ese demonio. Está feliz porque no tiene el demonio. Y se limpia un poquito y se adorna, ¿cierto? Tiene una buena conducta, adopta unos buenos hábitos, ya no vuelve a frecuentar los lugares, los pecados que antes hacía. Entonces, de cierta manera, la persona no solamente está desocupada, sino que está barrida y adornada, pero vacía. Ese es el problema. Y una vez que el Señor nos ha sanado, una vez que el Señor ha sacado los demonios que teníamos adentro, que nos tenían ciegos y mudos, no podemos descuidarnos como casa, porque esos demonios van a querer regresar, y regresan con refuerzos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprovechamos que ya podemos ver y hablar, invocamos el nombre del Señor, nos llenamos del Señor, mantenemos una comunión con el Señor, para que cuando ese demonio, porque tercos sí son, quiera regresar, ¿qué va a pasar? Va a encontrar la casa llena de la presencia del Señor y no va a poder hacer sus fechorías. ¿Cuántos eran de esos ciegos y mudos que no podían ver las maravillas de Dios y tampoco hablarlas? ¿Y cuántos fueron sanados? Levantemos nuestra mano en ese momento, digamos: Señor, invoco tu nombre, quiero llenarme de ti, quiero que las riquezas de Cristo vengan a mi vida, me quiero llenar de Jesús, lléname de tu vida, del poder de resurrección, lléname de tu Espíritu Santo, lléname. Soy una casa tuya, un vaso tuyo, un vaso para gloria. Lléname de tu gloria, lléname, Señor. Amén. Eso lo tenemos que hacer cada que se predique esto, todos los días. El enemigo va a volver y va a volver y va a volver y va a volver, y cuando te encuentre descuidado va a aprovechar la situación para volver a fastidiarte. El Señor nos da esto, hermanos. Miren, la mejor gratitud que le podemos mostrar al Señor por liberarnos del diablo es cuidarnos. Apreciemos ese regalo. ¿Cómo? Cuidémoslo. Cuidémoslo. Te regalaron, este celular me lo regalaron. No lo deje por ahí tirado. No lo ponga aquí en el bordecito de la mesa. Cuídelo. Cuídelo. ¿Cierto? Protéjalo. Aprecia ese regalo. El Señor nos ha dado libertad, nos ha liberado del diablo. Expresemos esa gratitud cuidándonos, y la mejor manera de cuidarnos es llenarnos de Él. Quiero que miremos lo que nos recomienda el apóstol Pedro. Miremos en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estas palabras de los versículos 8 y 9, esas palabras del apóstol Pedro, son dirigidas a no creyentes o a creyentes. ¿Cómo sabe que es para creyentes?
¿Cómo? Porque dice sed sobrios. ¿En qué versículo nos damos cuenta que es para creyentes? ¿Por qué? ¿Qué nota hay en el 8? Bueno, sí, también desde el 8, porque a una persona que no es creyente no le va a decir sea sobria y vele, ¿cierto? Pero el 9 ya nos quita cualquier duda, porque dice, al cual resistís firmes en la fe, es porque tiene fe. Y además dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. O sea, es un mensaje para la iglesia. Sigo escuchando. Recientemente sucedió a un hermano en la fe, compañero de clase, decirle al maestro que el diablo ya, el Señor lo venció. ¿Es verdad que el Señor ya lo venció? ¿O lo va a vencer? Ya lo venció. Entonces, como ya lo venció, no tenemos ni siquiera que reprenderlo, no tenemos que hacer guerra. ¿Eso es verdad? Yo creo que ese hermano, por lo menos todavía habla, pero no ve, por lo menos no ve bien. La palabra nos dice con claridad que el diablo es nuestro adversario y anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A dónde? A los mundanos. No, es un mensaje para la iglesia. Entonces viene, acá hay una reunión, vamos a ver quién está descuidado, quién tiene sueño, quién está pensando en el partido. ¿Hoy hay partido? ¿Quién está pensando en no sé si hay? ¿Quién está en otro cuento? Y no está atento a la palabra. ¿Quién no está orando? ¿Quién no oró esta mañana? ¿Quién no oró ayer? ¿Quién no ha orado en 8 días? ¿Quién no adora? ¿Quién no adoran? No meditan. ¿Quién? Esa persona es presa fácil. Y entonces a esa persona es que va a buscar. Está buscando una casa que de pronto esté desocupada, barrida y adornada. Él está buscando, no es que yo me meto donde quiera, no, porque si la persona está llena del Señor, no puede. Lo que hay en nosotros que repele a Satanás es la presencia del Señor, no es nuestro peinado, no es el jabón que usamos o la loción, esos son adornos, pero tenemos que estar llenos. Dígale a la persona que está cerquita, hágale un favor, usted ama a esa persona, le tiene cariño, dígale a esa persona, tienes que estar llena del Señor. Hermanos, a mí me conmueve mucho esto, porque miren, es una palabra que está escrita, sin embargo, parece que no le prestamos atención suficiente y nos metemos en unos enredos. Tenemos que resistir firmes en la fe y la única manera es una plena comunión con el Señor. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, que también los estuvimos estudiando entre enero y febrero. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu es Satanás, lo analizamos ya tiempo atrás. Y él tiene un campo de acción. ¿Dónde opera él? Según dice el versículo 2. Mira el versículo 2, ¿dónde opera? Léalo, no interpretemos, solamente leamos. ¿Dónde opera Satanás?
En los hijos de desobediencia. La desobediencia llama a Satanás. La desobediencia es un llamado, es una invitación a los demonios. Dicho de otra manera, una manera de pronto técnica que usan los hermanos que son usados en liberación, el pecado le abre puertas a los demonios. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios, ¿dónde operan? Necesitan un cuerpo, pero no cualquier cuerpo les sirve. No pueden operar desde cualquier cuerpo. Necesitan que la persona, que esa casa, que ese cuerpo, que esa persona participe, le colabore a Satanás con algo. ¿Cuál es la colaboración que el hombre le puede hacer a Satanás? Desobedecer a Dios. Dios dice esto, hago otra cosa. No haga esto, ahora lo hago. Eso es desobediencia. Y cuando una persona desobedece, le abre puertas espirituales a los demonios. Y el demonio, ni corto ni perezoso, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar esa puerta y va a entrar. Y empieza la persona a quedarse ciega y muda otra vez. Ya no ve. Antes estaba maravillada, ahora ya no ve. Antes hablaba, antes alababa al Señor, ahora ya ni eso. Algo le pasó. Algo le pasó. La desobediencia atrajo a los demonios y ellos operan allí. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con esta situación. Vamos aquí mismo en Efesios, en el capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, versículos 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Está hablando de qué? De enojo. ¿Qué relación tiene el enojo con el diablo? ¿La persona que se enoja inmediatamente le entra un demonio? Se enojó, ¡pum!, demonio. Así que ni me haga mala cara porque ya me va a empezar a sospechar de usted. No, ¿cierto? Pero dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, usted se enojó, arregle rápido eso. No deje que pase ese día, que llegue la noche. Pero hay personas que están enojadas y llevan años así. Mucho cuidado. No pecan, no hacen nada, no hacen fechorías, no se drogan, no se alcoholizan, son muy juiciosos, pero están como enojados. ¿Y qué dice el versículo 27? Ni deis lugar al diablo. Hermanos, mucha atención con esto. El enojo descuidado, ser descuidado con el enojo, permitirse estar enojado, tener un resentimiento ahí en su corazón, es darle lugar al diablo. Entonces usted pasa un tiempo y empieza en su casa a sentir cosas raras. Lo están molestando los demonios y usted, ay, ¿qué será? Y usted se revisa, pero no ha hecho nada, no ha hecho sino tener rencor. ¿Le parece poco? Nos parece poco el asunto del rencor. Nos parece poco el asunto de mantener enojados. Pero ojo, el enojo, mantener enojados es darle lugar al diablo. ¿De acuerdo? Mucha atención con eso. Yo no ni siquiera voy a editar eso porque me da una alegría ver a Gerson acá. También a Gustavo, vea, hoy es el día de las visitas. No, mentira, visitas no sé, vinieron para quedarse. Bienvenidos. Nos da alegría verles acá. Mucho cuidado con el enojo. El enojo es darle lugar al diablo. Entonces, la desobediencia, los pecados abren puertas espirituales, pero
Permanecer enojado es desobedecer al Señor. Permanecer enojado es abrir una puerta para que los demonios vengan a fastidiarnos. Mucho cuidado con eso. Aquí mismo en Efesios, pero en el capítulo 6, versículos 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, sí tenemos que tener algún cuidado con el diablo. ¿Sí nos acecha a los creyentes? Claro que sí. El Señor lo derrotó y de hecho ya hizo una sentencia sobre él, sentencia que una parte de la iglesia llamada hijo varón va a ejecutar, pero eso va a ser más adelante. Mientras tanto, él tiene el poder, él es un hombre fuerte y tiene poder de hacer sus fechorías. Es que lo hemos experimentado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes, como dice versículos 10 y 11. Nos fortalecemos en el poder de la fuerza del Señor. No podemos permitirnos ser una casa vacía, sino que nos fortalecemos en el poder del Señor. Amén. Puedes levantar tu mano derecha. Si no tienes presente, dile al Señor que te revele cuál es tu mano derecha. Ahí me dice mano derecha y yo dudo, yo levanto las dos, pero ni de riesgo me quedo con mis dos manos abajo. No te quiero presionar para que levantes tus manos. Si quieres quedarte como estás, quédate así, porque es en libertad, es asunto de revelación. Digámosle al Señor: Señor, en esta mañana me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza. Quiero vestirme de ti mismo. Jesús, tú eres mi vestidura, tú eres mi armadura para resistir contra las acechanzas del diablo. Amén. Continuamente tenemos que hacer esto, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos al último bloque de citas, por favor, a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice en Lucas 8, versículos 1 al 3: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Cuáles 12? Los 12 apóstoles, los 12 discípulos. También dice versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y luego dos punticos, quiere decir que van a mencionar algunos nombres de esas mujeres. ¿Qué mujeres son? ¿Que habían sido sanadas de qué? ¿Que han sido sanadas de qué? De espíritus malos y de enfermedades, de las dos cosas. Algunas de espíritus malos, otras de enfermedades, otras de las dos cosas. ¿Qué hacían esas mujeres? También le seguían a él. Dicen algunos nombres: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. De ella específicamente se dice que el Señor había sacado demonios de ella. Entonces, la condición de ella antes, con esos 7 demonios allí, tenía que ser terrible. Particularmente en el contexto de lo que hemos visto hoy, no podía ver las maravillas de Dios, ni podía confesar que Jesús es el Señor. Ella estaba en esa situación, pero el Señor la había sanado, el Señor la había liberado de 7 demonios. ¿Cómo es el nombre de esa mujer? María Magdalena. Versículo 3: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué vemos en esas mujeres? Le sirven al Señor de sus bienes. ¿Eso a qué le suena a usted? Que le están pagando al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué muestra? Gratitud. Están agradecidos. ¿Hay alguien aquí que está agradecido con el Señor? Cuando estamos agradecidos, queremos tener comunión con Él, queremos servirle de alguna manera. Le decimos al Señor: Señor, yo soy de pronto poco cosa, pero si en algo te puedo servir, ayúdame.
úsame, ¿qué hago? Esa es la gratitud. Varias mujeres, no solamente estaban los 12 discípulos, sino varias mujeres, y le servían con sus bienes. ¿Ustedes creen que los bienes, las cosas materiales se necesitan en la obra del Señor? Pues por supuesto, por supuesto. Mira que aquí, por ejemplo, que estamos en plena construcción, Gustavo y Gerson y las acompañantes no pueden dejar de mirar ahorita el segundo y tercer piso, pues, para que nos ayuden. Particularmente estamos orando mucho, porque a base del Señor es que se ha hecho esto. Es el Señor que lo ha hecho. ¿Cómo se llamaba esa mujer que el Señor le echó fuera unos demonios? ¿Cuántos demonios tenía? Sí, el Señor echó fuera esos demonios. Acompáñame por favor a Juan capítulo 19. ¿Y qué hacía esa mujer? Mientras nos ubicamos en Juan capítulo 19, ¿qué hacían esas mujeres? Estaban agradecidas y con sus bienes servían al Señor. En Juan capítulo 19, versículo 25, dice, Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús en el momento de la crucifixión. ¿Recuerdan dónde estaban los discípulos en ese momento? Estaban aterrorizados mirando de lejos. ¿Recuerdan que uno de ellos sí estuvo más cerquita? Juan, ¿cierto? El que escribe este evangelio. Y en el versículo 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Mira tan linda María Magdalena, ¿no? El Señor la sanó, la liberó, y ella en gratitud porque el Señor la liberó de Satanás, ¿qué hace? Le sirve al Señor. Y cuando hay peligro, no importa, aquí estoy al lado de la cruz, aquí pues, no puedo ir a bajarlo de allá, no puedo hacer que me claven a mí, pero estoy solidaria con él, lo estoy acompañando. Me parece hermosísimo el gesto de María Magdalena. Vamos al capítulo siguiente, Juan capítulo 20, versículo número 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Por qué estaba quitada la piedra del sepulcro? ¿Qué pasó con el Señor? Había resucitado. ¿Y quién fue la primera persona que se dio cuenta de eso? El primer ser humano, por lo menos, que se dio cuenta de eso, María Magdalena. Definitivamente una mujer que estaba agradecida porque el Señor la había liberado del diablo. Le servía con sus bienes. En los momentos más difíciles, ahí estaba. Aún después de la muerte, fue a la tumba y le tocó ser testigo de ese hecho. Ahora, Jesús había resucitado. Estaba ahí. ¿Ella lo veía? No lo veía. Pero un poquito más adelante se manifestó, se hizo visible, se le apareció. Miremos lo que dice entre los versículos 16 al 18 de aquí de Juan 20. Juan 20, versículos 16 al 18 dicen, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Miren el privilegio, no lo tuvo Pedro, no lo tuvo Juan, no lo tuvo ninguno de los discípulos, fue esta mujer, María Magdalena, una mujer que estaba agradecida porque el Señor le había liberado del diablo. Le servía con sus bienes. En los momentos más difíciles, ahí estaba presente. Aún después de la muerte, estaba allí pendiente de la tumba. Y en el versículo 16 se le manifiesta. Hace que ella lo pueda ver. No se dejó tocar porque las primicias, como está escrito desde el Antiguo Testamento, son para el Padre, las primicias de la resurrección. Cristo es las primicias de la resurrección.
son para el disfrute del Padre. Sin embargo, un poquito de ese disfrute le tocó a esta mujer, mucho privilegio. Él la recompensó, Él le dio un premio porque ella es una buscadora del Señor. Hermanos, la mejor manera de nosotros expresar nuestra gratitud al Señor por liberarnos del diablo es ser buscadores de su presencia. Estar siempre en lo que Jesús, ¿en qué está? Está en esa actividad, ahí estoy yo. Está en la quietud, ahí está. Está en el silencio, estoy con el Señor. Una comunión con el Señor en todo momento. Esa era María Magdalena, nos deja ese ejemplo a nosotros. Y el Señor la comisionó. Hombre, los discípulos, los apóstoles debían ir a decirle a María Magdalena las cosas. No, aquí fue al revés. María Magdalena tuvo el honor, el privilegio de irle a decirle específicamente a los muchachos que ella había visto al Señor resucitado y las instrucciones que dejó el Señor con ella. Pedro y Juan estuvieron allí y el Señor no se les manifestó a ellos todavía, pero a María Magdalena sí. Versículo 16. Después que el Señor va al Padre y regresa, ahora sí se les manifiesta a todos, pero fue un anticipo, un premio especial, una consideración especial que el Señor tuvo con esta mujer. Y se cumple lo que el Señor ha dicho en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mire esa vida abundante de esa mujer, libre, feliz, enfocada en las cosas del Señor y premiada con parte de esas primicias de la resurrección. Hermanos, ¿estamos agradecidos con el Señor que nos ha liberado del diablo? Nos ponemos en pie y le damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos, Señor, y expresamos nuestra gratitud. Gracias por liberarnos del diablo. Ahora, Señor, queremos cuidar esa libertad. Queremos, Señor, llenarnos de tu presencia. Por eso nos hemos hecho el propósito de invocar tu nombre todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, ser llenos de ti. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Llénanos. Somos vasos que necesitamos y deseamos ser llenos de tu gloria. Llénanos. Llénanos de ti. Señor, ayúdanos a aprender de María Magdalena. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a estar en tus asuntos. Ayúdanos a estar en todas las etapas de tu vida. Ayúdanos a estar en cada cosa que haces. Por gratitud lo queremos hacer, Señor. A ti, solamente a ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.